Mi nombre es Ezequiel Bianucci, soy parte del equipo de 544. En esta ocasión nos juntamos en este workshop para poder contarles, junto con Rodrigo, acerca de esta herramienta tan potente que es Power BI. En el transcurso del workshop, en principio, vamos a hacer un recorrido primero por la agenda. Luego vamos a estar comentándoles quiénes somos nosotros, como para conocernos un poquito más, un breve detalle de qué es lo que hacemos y cuáles son nuestras verticales de negocio, para que luego Rodri nos pueda comentar cuáles son estos grandes beneficios y las virtudes de Power BI y a partir de eso hacer un breve laboratorio para compartir con ustedes y tener mayor conocimiento de esta poderosa herramienta. Así que veo que hay muchos asistentes, eso nos pone contentos. Después me gustaría compartir un espacio con ustedes para charlar, para conocer cuáles son sus industrias, de qué empresas vienen, si tienen sus propias empresas, y también conocer esos desafíos que tienen cada uno de ustedes y ver de qué manera, en este caso, Power BI les puede hacer sentido como solución o a partir de conocernos a nosotros desde qué otro lugar podemos ayudarlos. Así que, sin más, le damos inicio. Rodri, si podés, vamos a la siguiente. Bien, en la agenda del workshop que trabajamos para hoy, vamos a hacer esta breve introducción. Después vamos a ver en todo lo que es el laboratorio, la parte de la carga de datos, las transformaciones básicas que se realizan en la herramienta, las visualizaciones para poder ver justamente los indicadores que vamos a estar trabajando sobre el laboratorio, los servicios de Power BI y una pequeña demo, este lab, donde vamos a poder estar trabajando sobre datos de una empresa ficticia y creando un tablero con indicadores para poder llevarlo a cabo en la práctica. Bien, nos vamos a presentar un poquito nosotros. ¿Quiénes somos? Nosotros somos una empresa que inició en Argentina y luego nos expandimos en México, donde estamos presentes en distintos países y proyectos en la región. A partir de lo que fueron todas nuestras capacidades, la participación en toda la gestión del cambio estratégico en las organizaciones y a través del asesoramiento profesionalizado, nosotros trabajamos con las compañías y con los clientes aplicando diferentes metodologías y modelos de análisis de datos que siempre acompañamos para poder tener un mejor entendimiento de lo que es el negocio de cada uno de ustedes. Tenemos la misión de desarrollar la capacidad y cultura de innovación, promoviendo lo que es la mejora continua y la automatización de los procesos. Nuestro equipo, tenemos diversos equipos que van a llevar adelante todos los proyectos. Siguiente color. Tenemos un equipo de infraestructura con perfiles senior en todo lo que es tecnología cloud, contenedores y ciberseguridad, aplicando metodologías DevOps. También tenemos un equipo de desarrollo de soluciones que se basan en datos, donde ahí nos especializamos y focalizamos en todo el armado de sistemas de integración, la parte de Big Data y todo lo que es la construcción de Data Warehouse, Data Lakes, etc. Y también, dentro de este equipo, brindamos todo lo que es el apoyo para el desarrollo de Business Intelligence y la parte de algoritmos para la analítica avanzada. Y también contamos con toda una plataforma de capacitación que abarca no solamente el skill transfer, sino que también las capacitaciones a medida para cada organización. Siguiente, por favor, Rodri. Dentro de lo que son nuestras verticales de negocio, nuestro enfoque está dividido en 3 verticales donde buscamos potenciar cada desafío de ellas. Por un lado tenemos la parte de la DevOps, esto que trabajamos con los clientes en todo lo que es la implementación de DevOps y DataOps para la automatización
y la mejora de la calidad de los procesos, siempre impulsando el trabajo colaborativo basado en los datos. Después, por otro lado, tenemos la parte de data e inteligencia artificial, donde ahí nosotros generamos nueva información a partir de la combinación de datos que se permite a los equipos de analistas y a todos los usuarios finales traducir en valor la información que se va a analizar e interpretar para lo que son acciones de mejora. Y por último, la vertical que nosotros llamamos Smart Business, donde planificamos estrategias basadas en la recolección de datos de diferentes dispositivos y sensores de IoT. Eso nos permite generar a nosotros una analítica profunda del negocio y generar nuevos indicadores para lo que son las tomas de decisiones. En este sentido, y con el objetivo de hoy orientado a Business Intelligence, tenemos el foco puesto en lo que es la herramienta de Power BI. La idea es poder recorrer algunos beneficios y las virtudes de esta potente herramienta, como por ejemplo, crear nuevas experiencias a partir de los datos, ¿no? Poder conectar los datos, modelarlos y visualizarlos con facilidad mediante lo que es la creación de informes que ustedes mismos van a poder personalizar con sus propios KPIs. Entonces, a partir de eso se van a poder obtener respuestas rápidas y con eso va a poder trabajar sobre las nuevas decisiones. Que estas decisiones se van a empezar a tomar con una suma de confianza mucho mayor que las anteriores. ¿Por qué? Porque está todo basado en datos. Y la forma de trabajar en forma conjunta y con la facilidad de la obtención de estos datos y la visualización de los mismos en estos diferentes tableros va a permitir crear estos informes y compartirlos mediante, a su vez, otras herramientas del stack de Microsoft Office, como puede ser Teams o el Excel. Y esto permite que todos los usuarios de la organización puedan tomar decisiones controladas basadas en datos. También es extraer esto, ¿no? De maximizar la información de los datos. Entonces, es el trabajo conjunto, integrado de los analistas del negocio, todo el equipo de tecnología y estos científicos de datos que van a poder integrarse y colaborar todos juntos para lo que puede llegar a ser la búsqueda del conocimiento, pero siempre basados en los datos, y que todos puedan ver y trabajar sobre la información a partir de la misma base de datos. El tema de la protección de los datos también es importante en este punto y en la herramienta de Power BI. En ese sentido, proteger a los datos en el tema de los informes, en el tema de los dashboards y todo el conjunto de datos que trabaja con Power BI mantiene una protección end-to-end, incluso compartiendo fuera de la organización o exportando a otros formatos como en Excel, un PowerPoint o un PDF. Y esto aún se potencia más si utilizar Power BI con Azure y con Office, es donde empiezan a potenciarse las herramientas y se puede extraer mayor información. ¿Por qué? Porque está todo trabajando sobre un mismo paraguas. Y y en ese sentido las integraciones son nativas. Por ende, la versatilidad que puede llegar a dar las características de cada herramienta nos permite potenciar aún más el análisis de los datos. Es por eso que ahora, sin más, mi idea era darles esta breve introducción de algunos beneficios, de por qué Power BI, de por qué es importante el tema del dato dentro de lo que es BI. Y acá los dejo en presencia de Rodrigo, que nos va a comentar un poquito lo que figuraba en la agenda. Hacer un traslado de todo lo que es la introducción de la herramienta y a partir de eso finalizando con el laboratorio. Así que desde ya les agradezco. Les dejo abierto el espacio también para interrumpir a Rodrigo en cualquier momento que lo consideren y poder generar un espacio de debate enriquecedor para este workshop, que es para todos. Desde ya, muchas gracias.
Ese, muchísimas gracias por la introducción. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este workshop de Power BI. Y en principio me gustaría saber si quiere alguno abrir el micrófono y comentarme si conoce la herramienta, trabajó alguna vez, la oyó por, no sé, algún compañero de trabajo, algún amigo. No sé si alguno me quiere comentar algo, como para empezar. Bueno, asumo que no. Entonces comenzamos. Bueno, como bien decía Ezequiel hace unos momentos, Power BI es una herramienta nativa de Microsoft, ¿sí? Es una herramienta orientada a la parte de datos, más que nada del lado de BI, y nos permite básicamente realizar tableros ejecutivos de una forma fácil e intuitiva, ¿sí? Básicamente respeta la cultura que tiene Microsoft con sus herramientas, que sean intuitivas, que sean fáciles de utilizar y un poco Power BI mantiene esta base, ¿sí? Entonces, básicamente, eh, Power BI, Power BI es una herramienta, como bien dijo Ezequiel, de Microsoft y que tiene una natividad básica con Azure y con todo el tool que venga de Microsoft, ¿sí? Permitiendo muchas funcionalidades que con otras plataformas, conectándose con, no sé, con Google o con AWS, no la tendría, ¿sí? Sin embargo, Microsoft sí deja abierto, digamos, para que los datos vengan de donde sean, ¿sí? Que los repositorios sean de base de datos que no sean nativas de Microsoft, que sean de otras, de otras marcas, básicamente, pero quizás utilizando un repositorio de Microsoft, lo que te permite es tener una natividad digamos, y utilizar las herramientas de una forma, digamos, más expansiva, ¿sí? Entonces, básicamente, Power BI lo que te permite es, después vamos a ver les voy a mostrar un poco el Power BI en sí. Estos simplemente son capturas como para dar una introducción, ¿sí? Lo que te permite es agregar diferentes source o orígenes de datos a los reportes. Y como pueden ver, o se los voy a mostrar más adelante, hay distintos, o bastantes, mejor dicho, tipos de repositorios nativos. Esto quiere decir que Power BI tiene conectores para extraer información nativamente de todos estos repositorios, ¿sí? Los que no están por aquí, igualmente se pueden realizar a través de algún script o de algún JSON o de algún formato que no pertenece a Microsoft, pero sin embargo se puede extraer información, ¿sí? Así que no está ligada solamente a lo que existe acá, sino que si hay algún repositorio que no tiene conector nativo con Microsoft, se puede llegar a construir y extraer la información, digamos, si así lo requiriese, ¿sí? Entonces, un poco hablando de las transformaciones básicas o del formato de cómo funciona Power BI. Power BI extrae información desde donde nosotros indicamos, de los diferentes repositorios, ya puede ser una base de datos o un JSON, un SSB, lo que sea. Te permite realizar una serie de transformaciones sobre esa información para poder después llevarla a la parte gráfica y moldearlo y así mostrar los gráficos que a uno les parece o que al negocio les hace sentido. Y por último, carga los datos en gráficos para poder hacerlo de manera visual o para poder tenerlo de manera visual y de esta forma que sea más atractivo a la vista de una persona del negocio, ¿sí? Más que nada, teniendo en cuenta que quizás los datos son, por así decirlo, aburridos, quizás una persona del negocio, gerente, director, lo que sea, no le interesa ver el dato específico, sino que le interesa ver una imagen grande de lo que está sucediendo. Entonces, a partir de esa premisa, con Power BI podemos generar estos tableros ejecutivos que nos permite básicamente tener este tipo de gráficos que son los que usan básicamente los negocios o las organizaciones, ¿sí? Como podemos ver, o como vamos a ver más adelante, digamos, Power BI tiene una serie de objetos visuales ya predeterminados, ¿sí? Que lo que básicamente nos permite es, digamos, nosotros colocamos el dibujo y le tiramos la data y básicamente o mágicamente aparece toda la información ya graficada, ¿sí? Tiene una serie de visualizaciones base que vienen con la herramienta en sí, y si no, tienen un marketplace donde hay diferentes desarrolladores
freelance, básicamente, que desarrollan este tipo de objetos visuales, los ponen en el marketplace y los podemos utilizar. Lo bueno que en su gran mayoría son todos gratis, así que, digamos, se pueden utilizar sin costo alguno. Eso sí, hay algunos que funcionan mejor o algunos que funcionan peor, pero lo que tiene es que sobre estos objetos que crea la comunidad, básicamente, Microsoft no tiene soporte, ¿sí? O sea, si no funciona, lo que hace Microsoft te dice, deberías comunicarte con el creador de este objeto y consultarle cómo funciona, por qué no está funcionando o qué deberías hacer, ¿sí? Para el caso de las imágenes que tenemos a la izquierda, que son las visualizaciones nativas, estas sí están soportadas por Microsoft, y cualquier issue conveniente que se tenga con este tipo de visualizaciones se puede rápidamente generar un caso de soporte en Microsoft y van a ser, te responden, básicamente. ¿Sí? Un poco pasando a la parte de Power BI Services. Bueno, ¿qué es Power BI Services? Power BI Services es un conjunto de herramientas o de soluciones que hacen a Power BI, ¿sí? Es básicamente la arquitectura que utiliza por detrás Power BI para poder funcionar en la nube y que tengas acceso a los reportes, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos en principio dos herramientas básicas. Una es Power BI Desktop, que es una herramienta que te permite construir los tableros o los reportes ejecutivos. Y por otro lado tenemos los data source que se conectan a través de un gateway, ¿sí? El gateway es básicamente una aplicación que se instala en los servidores internos on-premise digamos, de la organización, y lo que permite es que este gateway se conecta directamente a los datos, los extrae y los lleva a la nube. Cada vez que necesites que el reporte se actualice de información, el gateway entra en función, va a buscar la información, la trae y se la lleva al servicio de nube, ¿sí? Como bien decía todo esto está protegido digamos, por la aplicación de Power BI, es transparente para nosotros, pero la data va encriptada de punto a punto. Es decir, que si tenemos repositorios de datos en nuestra organización y queremos publicar ciertos tableros en Power BI, con este Power BI Gateway lo que nos permite es llevarnos la data de nuestros repositorios on-premise encriptada y llevarla a los servicios de Power BI, ¿sí? De esta manera, lo que obtenemos es la protección del dato, que es muy importante en estos casos. Y por último, lo que hace Power BI en Services es dar la posibilidad de graficar o de tener sus gráficos de modo web. Es decir, no solo podemos consumir o ver nuestros reportes a través de la herramienta de Power BI Desktop, sino que también tenemos la opción de llevarlo incluso a web o a la aplicación de celular y iPad, ¿sí? O de tablet, mejor dicho. Entonces, a partir de esas premisas, nosotros podemos tener el mismo reporte actualizándose de la misma data y la podemos visualizar ya sea desde el escritorio a través del Power BI Desktop o desde nuestra computadora con un navegador o de nuestras tablets o celulares, ¿sí? Eso nos permite tener, digamos, comúnmente esto está pensado para gerencias o rangos muy altos donde quizás no está siempre al lado de una computadora y quizás desde el celular podría ver tranquilamente cómo está el reporte o cuáles fueron las actualizaciones en el último momento, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O alguien quiere consultar algo? Ok, seguimos entonces. Bueno, como bien les decía, esto es una captura básicamente que después se las voy a mostrar en el navegador, pero es una captura de lo que ve una persona que entra a los servicios de app.powerbi.com y tiene un usuario asignado. Puede ver todos los tableros, puede ver todos los recursos y demás que están dentro de la nube de Power BI, ¿sí? Que sean propios a la organización o que haya creado uno mismo, ¿sí? Este servicio es básicamente transparente, manejado por Microsoft, por ende las configuraciones son mínimas o configuraciones a modo personalización, básicamente, ¿sí?
Bueno, y ahora empezando un poco con la idea de ponernos manos a la obra, la idea es realizar una pequeña demo o una construcción aquí de un pequeño tablero. Como bien decía, ese es una empresa ficticia donde tenemos un dataset de información en un Excel y este cliente necesita que se visualicen ciertas, digamos, necesita resolver ciertos requerimientos que están listados aquí. La cantidad total de reclamos, la cantidad de empresas que atienden esos reclamos, los tipos de reclamos por porcentaje, los reclamos por meses de años, los reclamos por día de semana y los reclamos por servicio. ¿Sí? Entonces, como esto es una empresa de telecomunicaciones, nos provee básicamente el dataset de donde tiene la información para lograr esto, y la idea básicamente es hacer un tablero, o por lo menos una página, un tablero ejecutivo, con algunos aspectos, digamos, algunos objetos visuales y que permitan básicamente cumplir con este requerimiento. ¿Sí? Entonces, sin más, sacamos esto y aquí estamos. Bueno, ¿se ve bien ahí? No sé si ¿se ve bien la pantalla? Se ve perfecto, ahora se ve Sí, el perfecto. escritorio. Perfecto. Bueno, aquí cuando abrimos Power BI, lo primero que vamos a encontrarnos es con este panel, ¿sí? Ahí siéntase libre de consultarme o pararme si no se entiende algo. Quizás a veces voy un poco rápido, pero la idea es que me puedan parar, me puedan consultar y incluso si hay, ustedes conocen y ven que hay otra forma de hacer ciertas cosas libre de expresar lo demás. O sea, la versatilidad de la herramienta te permite solucionar un problema de varias formas o de muchas formas. Entonces, a partir de esa cuestión es que se puede abrir el diálogo e incluso discutir soluciones que son mejores o peores. Todo tiene su pro y su contra, ¿sí? Entonces, siguiendo con eso, al abrir Power BI Desktop, que es básicamente, se lo pueden descargar desde Microsoft, el Power BI Desktop es gratis, o sea, hoy mismo podrían descargarse ustedes la aplicación y conectarlo con algún Excel y ya tendrían o podrían armarse su propio tablerito como para ir practicando lo que deseen, ¿sí? Ya si necesitan, digamos, postear esos reportes en una web, ahí, digamos, ya necesitan otras configuraciones y demás, pero bueno, no es el alcance digamos, de esta sesión, ¿sí? Igual siéntase libre si necesitan ayuda o preguntar qué cosas necesitan, estoy acá. Entonces, siguiendo un poco con la dinámica, apenas abran el Power BI van a encontrar digamos, esta pantalla, ¿sí? Por este lado, a la derecha, arriba, tenemos las visualizaciones, que son básicamente los objetos visuales, ¿sí? Aquí tenemos sus características o cosas que podemos hacer con ellos, ¿sí? La barra de arriba es la barra más general para, digamos, colocar objetos y demás. Y después aquí tenemos la parte del informe, que es este. Si tocamos abajo es la parte de datos. Aquí no vemos nada porque efectivamente todavía no importamos ningún dato, ¿sí? Y por último, las relaciones o el modelo, ¿sí? En este momento no hay nada porque efectivamente no tenemos ningún dato importado, ¿sí? Entonces, volviendo al principio, ¿cómo hacemos para importar datos? Podemos elegir desde acá, si es un Excel, un datos de SQL o una consulta en blanco, o podemos ir a obtener datos, ¿sí? Si le damos a más, nos aparece un listado de todos los tipos de conectores, ¿sí? Que tiene Power BI nativo, ¿sí? Los listamos acá. Estos son todos los conectores nativos que tiene Power BI con diferentes tipos de datos, ¿sí? Ya, como les decía, si no hay ninguno acá, se puede construir con una consulta en blanco, pero ahí debemos conocer cómo es el sistema del otro lado, a quién le estamos consultando, de dónde estamos extrayendo la data, como para poder hacer la query o digamos, el request al otro origen de datos para que se lo traiga, ¿sí? Entonces, en este caso, para nuestro ejemplo, lo que vamos a utilizar es un libro de Excel.
¿sí? Puede ser un TXT o un CSV, o un XML, un JSON, ¿sí? Entonces, elegimos efectivamente el origen y le damos a conectar. Para este caso nos va a pedir, nos va a dirigir a una ventana de Windows donde tenemos que elegir dónde está básicamente nuestro repositorio de datos, o sea, nuestro data source. Entonces, para este caso, yo ya tengo acá generado y guardado un Excel que se llama reclamo. Entonces, le doy doble clic. Y fíjense que automáticamente detecta que dentro de este Excel hay una tabla de Excel que se llama tabla 1, un dataset que es una pestaña que se llama dataset y otro que se llama hoja 1. ¿Sí? Entonces, vamos a dataset, vamos a tabla, y aquí podemos previsualizar los datos que tenemos actualmente en esta tabla. ¿Sí? Tenemos la empresa prestadora, el mes del caso en sí, el servicio involucrado, el departamento o provincia, el tipo de reclamo, la materia reclamable y el número de reclamos, ¿sí? Para esa fecha dada. Entonces, ¿cómo hacemos para cargar toda esta información en el Power BI? Hacemos clic acá y una vez seleccionado le damos cargar datos. También tenemos la opción de transformar datos de aquí, pero lo primero debería ser cargar los datos y después transformarlos en caso de que lo necesitemos. ¿Sí? Sí, ahí levantó la mano, perdón que no. Tengo una duda, ¿me escucho? Sí. ¿Me escucho bien? Sí, perfecto. ¿Qué pasa si queremos cargar solo una sección de la tabla? ¿Qué pasa si nomás no queremos cargar toda la tabla por completo? ¿Se puede hacer eso o tendríamos que transformar los datos? No, se transforman los datos, pero de una manera sencilla. Ahora, si querés, ahora cargo los datos y creo que te puedo responder tu pregunta. Cargo los datos, entonces cargamos los datos. Perfecto. Y ahí se cargó. Lo que vamos a encontrar es que efectivamente del lado derecho se abrió como una pequeña ventana, un slide, donde dice campos y nos aparece tabla 1. ¿Sí? Aquí, si necesitan, esto también se puede cambiar el nombre. Digamos, lo que hace Power BI en sí es genera consultas. ¿Sí? Consultas como si fuese una base de datos y cada uno es una consulta diferente. Es decir, yo podría tener 10 consultas distintas a la misma base de datos, a la misma tabla. No tendría sentido, pero podría hacerlo. Y a cada una ponerle un nombre distinto. ¿Sí? En este caso, si quieren, le cambiamos acá y le ponemos consulta 1. Para cambiar. Ahora bien, una vez que tenemos cargados los datos, lo que podemos hacer efectivamente es ir a transformar datos. ¿Sí? Vamos a transformar datos. Y esta es la ventana que se abre para transformar efectivamente los datos. Como pueden ver, es muy parecido a un Excel, ¿sí? Y tiene la característica o tiene, digamos, muchos comportamientos parecidos a Excel y es intuitivo en ese sentido. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no vi tu nombre, ¿quién me había comentado? ¿Quién me había consultado? José Antonio, yo. Mucho gusto. José Antonio, un gusto. Respondiendo un poco a tu consulta, una vez que cargas los datos y, por ejemplo, para este caso, no sé, no queremos el servicio involucrado, por ejemplo, podemos simplemente venir aquí, darle clic derecho y le damos quitar. ¿Sí? Cuando hacemos eso, se agrega aquí, en pasos duplicados, columnas quitadas, básicamente, ¿sí? O se agrega la acción que hicimos sobre nuestro dataset, ¿sí? Y desaparece del repositorio en sí, ¿sí? Desaparece de la consulta. Ahora bien, quizás otra consulta, José Antonio, es si queremos que sea desde el comienzo, o sea, queremos traernos solamente los datos. Para esos casos solamente debería ser con una base de datos y deberíamos especificar a través de una query cuál es el dato o los datos que queremos traer. ¿Sí? Eso lo voy a mostrar aquí.
para que lo puedas ver. Cerramos esto un segundo, así respondo. Suponiendo que tenemos, no sé, vamos a extraer algo de SQL Server, que no tengo nada. Acá nosotros podemos efectivamente introducir una instrucción SQL y traernos específicamente los datos que necesitamos de esa base de datos que nos estamos conectando. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Sí, sí, sí. Esto, lo de quitar la columna es sin modificar el Excel, ¿verdad? Original. Pues lo Exactamente, modifico. a ver. Exactamente eso. Perdón. A ver. Ahí, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahí sí, Rodri. Sí, perdí el auricular, por eso. Un segundito, a ver si puedo recuperarlo. Dale. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Perfecto, Rodri. Ah, sí, se me quedó sin batería, así que ahí lo cambié. Bueno, perdón por el pequeño inconveniente técnico. Eh, sí, efectivamente, respondiendo, José Antonio, a tu consulta, digamos, cuando uno le da importar los datos, lo que hace Power BI es extrae una copia del dataset y, digamos, y lo trae y es indiferente a el origen de datos principal, ¿sí? No, no tiene nada que ver. Las transformaciones que hagamos sobre aquí, aquí en la transformación de datos, no van a afectar a nuestro origen de datos principal, ¿sí? Lo mismo con las bases de datos. O sea, cuando extraemos, digamos, los datos a través de Power BI, se genera una tabla intermedia sí, o un caché, básicamente, de Power BI que te permite hacer las transformaciones que necesites, ¿sí? Entonces, bueno, siguiendo un poco con la dinámica, volvemos un poquito para atrás. En esta imagen, en esta pantalla, básicamente vamos a realizar el armado de nuestro reporte, ¿sí? Para el armado de nuestro reporte, nosotros podemos tener objetos visuales, podemos modelarlo a través de, acá, modelarlo a través de distintos formatos para que sea básicamente lindo, pero sin embargo las herramientas de diseño que permite o que tiene Power BI no son del todo amigables a la hora de diseñar algún tablerito. Entonces, lo recomendable, o por lo menos lo que a mí me sirve como experiencia, es generar una template en PowerPoint con ciertas imágenes o ciertos gráficos o cierto formato y colocarlo como imagen de fondo, ¿sí? Entonces, basados en esa premisa, les voy a mostrar, hacen clic sobre digamos, la pantalla en blanco, se van al formato y pueden elegir un fondo de pantalla, ¿sí? En el fondo de pantalla pueden elegir efectivamente un color, supongamos que queremos negro, le bajamos la transparencia y van a ver que se pone toda la pantalla en negro, ¿sí? Todo lo que vean negro es donde efectivamente van a ustedes trabajar sobre el tablero, ¿sí? O bien, como digamos, comúnmente me manejo o me gusta manejarlo a mí, lo que hago es agregar una imagen, ¿sí? Y es una imagen JPG, donde le doy doble clic, que es una imagen que se armó previamente, no es, digamos, ya es un template armado. Y ajustar, no aparece. Ok. Un bonito. Debería aparecer. A ver, 5. A ver. Será la imagen que estoy tocando. A ver, un segundito.
Efectivamente. A ver. Hacer el tema de referencia. Ahí está. El tema de transparencia. Bueno, entonces, volviendo al punto, ¿sí? Vamos a hacerlo nuevo. Debemos poner la transparencia en 0, ¿sí? Para que no se transparente con todo. Y seleccionamos nuestra imagen, ¿sí? Este es un template armado con un PowerPoint, donde efectivamente puse un fondo gris, con algunas secciones en azul, digamos. A partir de esta base, nosotros podemos armar cómo va a ver la persona digamos, o quien quiera ver el reporte, cómo lo va a poder visualizar, ¿sí? Si le damos a transparencia, lo que hace es el fondo se va transparentando cada vez más hasta que podemos no verlo, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos el fondo, ¿sí? Lo que tenemos que empezar a realizar es básicamente nuestro, digamos, nuestro reporte, ¿sí? Entonces, en principio, lo vamos a necesitar, así que lo voy a colocar. Voy a necesitar agregar una consulta a un calendario, ¿sí? Hay ciertos parámetros de calendarización por fecha, por día, que Power BI no tiene nativo, entonces es necesario a veces colocar algún dataset que tenga, digamos, fechas y días y demás, ¿sí? Si el reporte lo requiriese, ¿no? En este caso es un reporte que sí, porque hay ciertos pedidos que son reclamos por meses o reclamos por días y va a ser necesario tenerlo. Entonces, lo que voy a hacer es agregar otro origen de dato más, y con esto también puedo mostrar de que en el mismo tablero podemos tener varias consultas a diferentes repositorios, ¿sí? Y en este caso elijo mi calendario, ¿sí? Hago lo mismo, selecciono, y como pueden ver, básicamente es... Ahí está. Es un Excel que tiene el día, fecha, el día, la fecha, perdón, la fecha, después el año separado, el día o sea, el número del mes, el nombre del mes, día de la semana, etcétera, etcétera. Y esto simplemente lo voy a cargar, ¿sí? Ok, entonces ahí tenemos dos consultas independientes, ¿sí? En el caso de que nosotros querramos consultar cierta información que está aquí en consulta 1, pero que se base en criterios que estén en calendario, lo que deberíamos hacer es un modelado de unión entre estas dos consultas, ¿sí? Si vamos al apartado de modelo a la izquierda, vamos a ver que tenemos dos consultas separadas, la del calendario y nuestra consulta 1. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, necesitamos ver digamos, ciertos aspectos de los meses o los días y no lo unimos, nunca vamos a poder, estas tablas no se van a poder ver. Entonces lo que tenemos que hacer es una relación. ¿Cómo hacemos para hacer una relación entre ambas tablas? Elegimos efectivamente ahí no me sale, un apartado, o sí, una característica que se compartan entre estos dos. Y lo que hacemos es, lo tiramos encima de ese otro. Ahí me está diciendo que generó una unión muchos a uno, ¿sí? Que es correcto, porque en este calendario solamente hay un día posible, pero en este, como es reclamo por día de semana, por empresas diferentes, puede existir más de un registro, ¿sí? En cuyo caso podemos también revisar este tipo digamos, de relación. Dándole doble clic, nos abre, dice que hay una relación entre consulta 1, nos marca en gris cuál registro o cuál columna se está efectivamente juntando en cada uno de los casos, ¿sí? Entonces, en este caso vemos que está ok, le damos a aceptar y se terminó, ¿sí? Entonces, ahora lo que hacemos es, volvemos a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro tablero, ¿sí? Entonces, el primer punto era cantidad de reclamos totales, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar en nuestra transformación de datos cuál es efectivamente o dónde están los reclamos, ¿sí? Entonces, en principio no dice cantidad de reclamos totales, ¿sí? O sea, sin discriminación, ni por empresa, ni por rubro, ni por nada. Entonces, a partir de ahí vemos que aquí hay una columna, ¿sí?
aquí una columna que se llama reclamos y tiene bastantes reclamos dependiendo del día, la fecha, etcétera, etcétera. Entonces, lo que necesitaríamos es básicamente realizar una sumatoria de todo lo que aparezca en esta columna y a partir de ahí, digamos, graficarlo en un objeto visual, ¿sí? Entonces, para ello tenemos dos opciones. Podemos generar una consulta en blanco aquí y generar una tabla nueva y, digamos, hacer la suma de todo esto y meterlo en ese registro y guardarlo y se terminó. O también, Power BI lo que te permite es usar medidas, ¿sí? Las medidas que son básicamente reglas que nosotros, digamos, programamos, por así decirlo, o escribimos, y a partir de esas reglas lo que hace es ejecutarlas, sumarlas y presentarlas, ¿sí? La característica principal es que este número no existe en realidad. Es como, bueno, es como una calculadora. Es sumo todo y te lo presento. Da 20, da 30, da 50. No lo guardamos en ningún lado, ¿sí? Y cada vez que vos necesites efectivamente saber qué cantidad de reclamos existe, va a volver a sumarlo una y otra vez, ¿sí? Siempre que se necesite. Entonces, esto nos permite, esto es una buena herramienta para cuando tenemos que hacer este tipo de sumatorias, que no necesitamos efectivamente guardarnos el dato, porque el dato quizás va a ir creciendo. A medida que quizás vayamos agrandando nuestra dataset, van a aparecer más registros, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en este caso es, volvemos a la página principal y generamos una nueva medida, ¿sí? En este caso se llaman nuevas medidas, ¿sí? Y en esta nueva medida lo que vamos a decirle es, primero le ponemos el nombre, ¿sí? Se va a llamar cantidad total reclamos. Y básicamente lo que tenemos que hacer es el número de reclamos, sumarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para sumar el número de reclamos? Usamos el count. Y acá nos dice o nos trae efectivamente qué podemos sumar, ¿sí? Entonces, como vemos acá, tenemos consulta 1, número de reclamos, ¿sí? Cerramos paréntesis y le damos enter. Si todo salió bien, nos va a aparecer de esta forma, así en negrita. Si algo aparece mal o hicimos algo mal, nos va a aparecer en rojo. Por ejemplo, si yo le pongo, no sé, escribo esto mal y le doy enter, va a intentar procesarlo, va a aparecer en rojo y me va a decir que no se ha podido resolver el count CSS, ¿sí? Entonces, si están escribiendo alguna síntesis mal, el mismo motor del Power BI se los va a hacer saber y no les va a permitir seguir, ¿sí? Ok, tenemos nuestra primer medida que lo que hace es calcular la cantidad de reclamos totales. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que vamos a hacer es utilizar la tarjeta, ¿sí? Lo que hacemos es hacerle clic a la tarjeta, y aquí nos aparece este cuadrado grande, ¿sí? Lo achicamos, lo colocamos más o menos donde pensamos que queremos que vaya, y en el apartado, teniendo seleccionado el cuadrado, en el apartado de campos, aquí abajo, aquí es donde colocamos efectivamente qué queremos visualizar en este punto, ¿sí? Esta tarjeta simplemente visualiza texto, ¿sí? O de un formato en texto, no hay ningún gráfico, no hay ninguna barra ni nada. Entonces, llevamos nuestra cantidad total, nuestra medida, la arrastramos, la dejamos ahí y efectivamente nos pone la cantidad total de reclamos, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra cantidad de reclamos. Ahora vemos que efectivamente, no sé, no se ve bien en el sentido de gráficamente, estéticamente. Entonces, podemos generar o podemos cambiar, personalizar la parte estética yéndonos a el rodillito o el formato, ¿sí? Y aquí en el formato podemos elegir que no tenga etiquetas, ¿sí? Que es el título de abajo, básicamente. Que efectivamente se ajuste, que tenga un título. Podemos ponerle un título arriba, en este caso, y personalizarlo. Puedo ponerle cantidad, reclamos totales, bueno, reclamos totales. ¿Sí?
podemos ponerlo más en el medio, o mismo manejar el propio dato en sí. Entonces podemos ir a etiqueta de datos y aquí decirle, no lo quiero de un tamaño de 45 porque no entra, no lo podemos ver, lo vamos a poner de 10. Bueno, ahí quedó muy chiquitito. Podemos ir jugando y poniendo el número que nosotros pensemos que se vea bien gráficamente. Entonces, a partir de ahí, nosotros también podemos efectivamente, en este caso, sacarle el fondo, porque ya el fondo lo tenemos. Entonces, lo que hacemos es, vamos a fondo y aquí le cliqueamos para desactivarlo. ¿Sí? Efectivamente, se va al fondo y lo que deberíamos hacer es modificar las letras para que sean de un color que se pueda ver con el azul de fondo. Entonces, vamos a etiqueta de datos y en vez de negro le podemos poner blanco, en este caso. ¿Sí? Y lo mismo para la etiqueta de abajo, el ajuste. Aquí, en vez de gris, lo pongo en blanco. ¿Sí? E incluso le puedo cambiar el tamaño de letra. Ahí se ve. Entonces, cantidad total de reclamos, tenemos 43.000. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, incluso quedó el... Ah, no, perfecto. Ya tenemos gráficamente, nosotros tenemos gráficamente, digamos, cuántos reclamos hubo, ¿sí? Incluso si quieren ver, por ejemplo, en este caso, podemos colocar cualquier otra cosa. El mes, y lo que hace es, efectivamente, te muestra el texto que existe en ese registro, ¿sí? Entonces, volvemos aquí con la cantidad total, ¿sí? Entonces, siguiendo con el siguiente punto, es cantidad de empresas que brindan servicios digamos, a esta empresa ficticia. Entonces, deberíamos venir nuevamente a la transformación de datos y buscar dónde está ese registro. Entonces, tenemos que acá está la empresa prestadora, o la empresa, la empresa, ¿cómo es? La empresa que opera o que da el servicio que nosotros quizás tercerizamos o damos. Entonces, digamos, para traernos, fíjense que tenemos mucho del mismo, por ejemplo, en este caso América Móvil, pero si le damos clic a la flechita y cargamos más, nos muestra cuáles son todas las empresas, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay como 12 o 15 empresas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas tienen muchos registros, cada una. Entonces, no podríamos hacer el mismo count o contar nuevamente todo, porque nos traería un montón de registros que no existen. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Nuevamente, volvemos para atrás y generamos otra medida nueva, ¿sí? En este caso. Nueva medida. Y en esta colocamos empresas prestadoras, ¿sí? Y aquí lo que tenemos que utilizar es la sentencia de distinct count, ¿sí? Que lo que hace es contar siempre y cuando el registro sea diferente al anterior o al otro, ¿sí? Y de esa forma solamente va a contar América Móvil una vez, a las otras empresas una vez, y así nos va a traer la cantidad total de empresas que efectivamente trabajan con nosotros. Entonces, utilizamos empresa prestadora, operadora mejor dicho, le damos Enter, no nos tiró ningún error, y para este caso utilizamos nuevamente una tarjeta, y la colocamos aquí abajo, ¿sí? Nuevamente hacemos el mismo procedimiento, seleccionamos empresa prestadora y lo dejamos en campos, ¿sí? Ahí nuevamente aparece el número, nuevamente podemos sacar el fondo, modificar el color con el cual se ve las letras, en este caso blanco, achicar si queremos un poco la etiqueta para que se vea, y efectivamente ahí tenemos que hay 3 empresas prestadoras, ¿sí? Entonces, otra cosa que podemos hacer, la etiqueta en sí o este nombre lo toma de este nombre, ¿sí? Entonces, tranquilamente nosotros podríamos modificar desde aquí
cambiar el nombre del objeto visual y podemos ponerle empresas. Le damos Enter y fíjense cómo aquí abajo cambió efectivamente empresas y se trajo este dato, ¿sí? Este dato es independiente incluso a el nombre de la medida. O sea, una cosa no modifica la otra. Nosotros podemos tener el nombre de la medida de una forma, el campo de otra y visualizarlo esto aquí. ¿Sí? Comúnmente se recomienda para tener un tema de criterio y manejar los reportes, tener siempre el mismo nombre en cada uno de los casos, ¿sí? Que todo, digamos, para que sea trazable en caso de que un reporte deje de funcionar o algún aspecto de esos, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna consulta? Ok, seguimos. Entonces, el siguiente punto que teníamos es tipos de reclamos, o sea, cuántos reclamos hay sobre el total. Entonces, lo que podemos hacer aquí es utilizar un gráfico de torta, ¿sí? Un gráfico circular, ¿sí? Le damos clic, nos aparece el cuadrado, lo colocamos en este apartado y aquí lo que vamos a hacer es, necesitamos tener la cantidad total de reclamos discriminado o separado por el tipo de reclamo. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es ver dónde está nuestro tipo de reclamo. Vamos a transformar datos. Y tenemos que aquí hay una columna llamada materia reclamable y tipo de reclamo. A ver. Este tipo de reclamo está mal llamada la columna, ¿sí? Porque es básicamente si se presentó, se solucionó, entonces esto sería como un estatus, ¿sí? Sería más que nada materia reclamable. E incluso si nos pasa esto de que tenemos que digamos, la columna no se concuerda con los datos presentes, nosotros desde acá incluso podemos hacer una transformación y cambiarle el nombre, ¿sí? Para que tenga un nombre más acorde a los datos que se están viendo, ¿no? Entonces acá podemos poner estatus, ¿sí? Y vemos ahí cómo ya cambia el nombre de la columna, pero los datos siguen igual. Entonces, lo que debemos hacer es discriminarlo o separarlo, mejor dicho, por materia reclamable, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es volver hacia atrás al panel. Acá como yo hice modificaciones, me dice si quiero aplicar las modificaciones que hice, le damos que sí. Va a cargar, un proceso, finalizó. Entonces volvemos y decimos, bueno, ok, tenemos nuestro gráfico de torta y aquí en campos nos pide leyenda, detalles, valores, ¿sí? Leyenda la vamos a utilizar para discriminar o, digamos, separar los tipos de reclamos por materia reclamable, básicamente, o por tipos de reclamos. Y en valores ponemos el total de los casos que haya. Entonces, tenemos cantidad total, utilizamos nuevamente, podemos reutilizar lo que ya tenemos, reutilizamos la medida que habíamos creado con el total de reclamos. Van a ver que aparece como que hay 43.000, se condice efectivamente con este número, pero van a ver que efectivamente dice como que no hay ningún, digamos, es todo lo mismo. Entonces, agarramos y hicimos, ok, queremos que lo separe por materia reclamable. Efectivamente, se arma automáticamente el gráfico de torta con las separaciones dependiendo de los tipos de reclamos o las materias reclamables a partir del total de los reclamos recibidos, ¿sí? Aquí, nuevamente, podemos jugar con el aspecto visual de este objeto visual. Podemos venir acá, en principio podríamos cambiarle los colores a los datos. No me gusta el azul o mi empresa no usa el azul, voy a usar, no sé, el rosa, o voy a usar para el otro, o voy a usar este. O sea, esto es personalizable 100% en el sentido de que nosotros podemos efectivamente jugar con este tema gráfico del tablero en sí, ¿sí?
Y aquí, mismo funcionamiento que para el otro objeto visual, podemos destilar y van desapareciendo ciertas cosas, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este lado, la leyenda. Para este caso sí necesitaríamos una leyenda porque no sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? O podemos sacar las etiquetas y quedaría así también. Podemos sacarle el título o colocárselo, ¿sí? Y en este caso se lo vamos a dejar y le vamos a cambiar en este apartado el nombre del título. Entonces, vamos a poner, no sé, tipo de reclamos, ¿sí? Y lo mismo con el resto. Le podemos sacar el fondo, acá tenemos información, encabezado, sombras y demás como para hacerlo más gráfico, ¿sí? Se puede utilizar todas estas características para hacer, digamos, el gráfico directamente del objeto visual, pero la verdad es que, digamos, la configuración en sí es bastante, digamos, ¿no? Digamos, he tardado mucho tiempo en diseñar un tablero de esta forma, modificándole los colorcitos y demás, que quizás utilizando un template de esta forma y simplemente colocando el objeto visual, ¿sí? Entonces, aquí como vemos, podemos ver que la leyenda no se ve del todo bien, podemos cambiarla de posición, podemos ponerla, no sé, abajo, o podemos ponerla, dejarla en el mismo lugar, o arriba, o a la derecha. Podemos sacar el título, pero este título no es el de acá arriba, sino el título de la etiqueta. Ahí desapareció. Y podemos hacerlo que sea más pequeño, ¿sí? Hasta un mínimo de 8. ¿Sí? Y vamos a ponerlo inferior. A ver, ¿sí? De último, esto se puede mover y ver, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí. Ok, de esta forma, quizás lo que sí falte es la etiqueta, ¿sí? Como para saber cuánto representa cada uno, 3 millones, 6.000, 15.000, etc. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestro primer gráfico de torta y ya tenemos la cantidad de reclamos totales, las empresas que operan con nosotros. Ahora, el siguiente punto. Perdón, no sé si hay alguna consulta hasta aquí, si no, continuamos. Ahí me quería sumar, Rodri, justo que hiciste la pausa. Si alguno de los participantes utiliza la herramienta y se ve representado en esto que nos está contando Rodri, en el tema de la personalización y cómo ir incluyendo los datos dentro del dashboard. Sí, en lo personal, ¿qué tal? Buenas tardes. En lo personal, me pasó que tuve que hacer un tablero y lo fui haciendo, digamos, por medida calculada y por cuadro de texto y me costó muchísimo y no pensé en esta forma de crear un fondo y después aplicar los elementos. Estuvo muy bueno. Genial, genial. Gracias, Cristian. Bueno. No sé si hay alguien más que haya pasado de esto. Bueno, es interesante siempre escuchar lo que les pasa a cada uno para saber realmente de qué manera, cuáles son las ventajas que cada uno puede obtener de las características de la herramienta. Así que, nada, de nuevo, los invito a poder hablar con nosotros durante este workshop y poder darle más énfasis a las experiencias propias de cada uno de ustedes. Dale, Rodri, seguí, por favor. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias, Cristian, por compartirlo. Siguiendo un poco con la dinámica, el siguiente punto que necesitábamos resolver o que nos había solicitado digamos, esta empresa ficticia era los reclamos por meses del año. O sea, quería saber del total de todos sus reclamos, cuántos se van dando en los diferentes meses del año. Entonces, para este caso, lo que podemos utilizar es un gráfico de columnas, ¿sí? Vamos a darle clic al gráfico de columnas, lo estiramos, y en principio lo que necesitaríamos nuevamente es la cantidad total, perdón, la cantidad total de reclamos. Entonces, podemos reutilizar nuestra medida, ir a valores, la colocamos,
efectivamente nos va a aparecer una única columna con todos los reclamos. Entonces, ¿cómo hacemos para efectivamente separarlos por meses? Vamos a nuestro calendario, agregamos el nombre del mes o tomamos el nombre del mes y le damos en el eje. ¿Sí? Y de esta manera, efectivamente, lo que nos permite o lo que nos trae efectivamente es los reclamos por meses del año. ¿Sí? Nos separa los meses del año. Entonces, suponiéndote, o podemos ver que el dataset lo que tiene es, digamos, varios años, entonces lo que podríamos utilizar es una segmentación. ¿Sí? Y en esa segmentación lo que podemos hacer es traernos el objeto segmentación, colocarlo aquí arriba, y decirle que queremos segmentarlo por años. ¿Sí? Entonces nos vamos a nuestro calendario y nos traemos el año. De esta manera nos dice que los datos que trajo es desde el 2006 al 2020 y si achicamos, vemos cómo la curva va bajando. Fíjense que acá hay 2000, si le pongo el total hay 4000, es decir que los datos van cambiando dinámicamente a partir de, digamos, lo que nosotros pongamos en este recuadro en sí. Fíjense que aquí hay 12 empresas y no 13, pero si agrego todo, hay 3 empresas. Quiere decir que en el último año, en los últimos 2 años, digamos, de este dataset, se agregó una empresa más a nuestra operación. ¿Sí? Entonces, de esta forma, una persona digamos, del negocio podría tranquilamente ir modificando o jugando, por así decirlo, con el tablero y ir viendo la información que efectivamente requiere. ¿Sí? Entonces, quizás aquí como agregado, lo que podríamos hacer es, en principio, visualmente sacarle el fondo. El título se lo vamos a cambiar. Vamos a poner reclamo por meses, en este caso. Le vamos a sacar a los ejes, digamos, esta etiqueta, el título. Aquí desapareció el de acá abajo. Y vamos a sacar el del X, el del eje Y. Título desactivar. Listo. Por aquí. Nuevamente, esto es otra vez, digamos, personalizable, el color de los datos, vamos a ponerlo de otro color, etcétera, etcétera. ¿Sí? E incluso lo que vamos a hacer en este caso, para que puedan ver, es, a ver si queda bien, vamos a ver si intentamos traer lo del año anterior, ¿sí? El mismo mes, pero del año anterior, como para que haga una comparación. Entonces, para ese caso, lo que podemos hacer es hacer una nueva medida y le ponemos reclamos mes, año anterior. Anterior. Vamos a poner. Y en este caso lo que vamos a hacer es reutilizar una medida anterior, o sea, la cantidad de totales, pero le vamos a meter un pequeño filtro de fecha. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Podemos utilizar el calculate, ¿sí? Que lo que me dice es que le dé una expresión y a partir de esa expresión filtre el contenido. Entonces, yo lo que voy a hacer es agregar ¿cómo se llama? En consulta. Ahí está. Consulta cantidad total, coma. Hay una función que se llama data. No me lo tomo. Para. Ahí está. No.
Perdón, estoy tipo reclamos, data, ahí está, data add, perdón, data add, calendario, fecha, ¿sí? Calendario fecha, punto. Año, calendario fecha, perdón, coma, ahí está. Menos 12, month. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos, digamos, calculando nuevamente a partir de reclamos totales que traiga solamente lo de esa fecha 12 meses para atrás, ¿sí? Y de esa forma nos traemos para el registro del mes, nos traemos cuántos reclamos hubo ese mismo mes el año pasado. Entonces, nuevamente podemos seleccionar el gráfico de barras y agregarle, no, empieza prestadoras, no, reclamos anteriores. Y ahí pueden ver cómo hay una leve, digamos, diferencia en cada uno de los casos, ¿sí? Vamos a agrandarlas todas. E incluso acá tenemos que el azul, para este caso, el azul es cantidad total de reclamos. Vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle cantidad de reclamos, reclamos corriente año, reclamos corriente, y en este le vamos a poner reclamos anteriores. Ahí está. Entonces, de esta forma podemos diferenciar cada uno de los casos, ¿sí? Fíjense que en este hay la misma cantidad, ¿sí? Pero en algunos hay más o menos, ¿sí? Dependiendo también del filtro que le coloquemos, va a ir cambiando en sí. En este caso es muy, digamos, parece muy dibujado, muy perfecto, porque efectivamente el dataset está hecho así, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos nuevamente agrandarlo al máximo, o para que se vea efectivamente. Y ya con esto tendríamos efectivamente cumplido el reclamo total por meses de año, ¿sí? Rodrigo, una duda. Sí. ¿Cómo podríamos, porque estoy viendo que los meses están enero, octubre, noviembre, febrero, ¿hay forma de acomodar esos meses como van en el año? ¿O son así? Sí. A ver, nativamente no hay nativamente, hay que hacer, digamos, ahora lo muestro. Digamos, nativamente podemos usar los filtros nativos que tiene, que podemos elegir por qué queremos ordenar, pero lo que sucede es que toma siempre el dato de la cantidad de reclamos sobre el resto. Entonces no lo llega a determinar. Para hacer ese filtro, en el cual pongamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, lo que tenemos que hacer es agregar una segmentación por años. Entonces, lo que tenemos que hacer es venir al apartado de datos, a ver si me acuerdo, empresas prestadoras, en calendario, y tenemos que tener efectivamente el nombre del mes y el mes en número, ¿sí? Entonces, seleccionamos aquí y podemos ordenar columna por. Y ahí nos dice por qué queremos ordenarla. Entonces, de esta forma, le damos que la ordene por mes, ¿sí? Por mes, no por el nombre del mes, que sería este, sino por el mes en número, ¿sí? Y ahí venimos acá, le damos ascendente y tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estaría ordenado por días, por meses del año, ¿sí? Eso es lo que decías, Perfecto, Hernán. buenísimo. Vale, perfecto. Gracias.
Gracias. No, de nada. ¿Alguna consulta más? Ok, seguimos. Bueno, entonces, siguiendo con el próximo punto, lo que necesitamos era el porcentaje de casos solucionados versus los presentados, ¿sí? Entonces, para eso vamos a utilizar otro gráfico distinto, no sé, podemos usar un gráfico de anillo, en este caso. Y para este caso, lo que vamos a necesitar es nuevamente utilizar nuestra cantidad total de reclamos y lo vamos a discriminar o lo vamos a separar por tipo de reclamo, ¿sí? Perdón, por estatus, ¿sí? Entonces, seleccionamos, en valores colocamos el total, nuevamente nos aparece el mismo número, con eso también nos damos una base de que el número se va repitiendo en todo el tablero, como que es la misma información. Y en leyenda decimos que me lo separe por estatus, ¿sí? Entonces, ahí nos aparece que el 64% está presentado y hay un 35% efectivamente solucionado, ¿sí? Nuevamente esto lo que podemos hacer es, le sacamos el fondo, el título se lo va a dejar así, pero lo que vamos a cambiar quizás es la leyenda, ¿sí? La leyenda le vamos a sacar el título, lo vamos a poner, no sé, abajo, inferior, acá, inferior, ahí está, presentados, solucionados. También podemos cambiar la etiqueta, ¿sí? Que son estos valores, básicamente. No las podemos cambiar en el valor, pero sí cómo se presentan. Podemos elegir entre valor de los datos, que trae solamente el valor, o podemos elegir el porcentaje del total solamente, o podemos elegir ambos como estaba en este momento. Le podemos cambiar el color, en este caso, no sé, le vamos a poner negro, está gris. Ahí ven que cambia un poco, quizás no se nota, pero cambia a negro. Y efectivamente ahí tenemos nuestro gráfico de, digamos, casos solucionados versus los presentados, ¿sí? En este caso, o que están pendientes de solucionar, para este caso, ¿sí? Ahora bien, lo que necesitamos para el siguiente punto es reclamos por día de semana. Quieren saber cuál es el día que más casos o más problemas tienen, ¿sí? Entonces, para ese caso es exactamente el mismo. Vamos a utilizar es muy parecido al de reclamos por meses. Vamos a utilizar nuevamente un gráfico de filas agrupadas. Y para este caso, vamos a colocar nuevamente nuestra cantidad total de reclamos. Vamos a ver que están todos en lo mismo. Y vamos a ponerle día de la semana, pero le vamos a poner el nombre del día, ¿sí? Y ahí efectivamente, como pueden ver, ahora lo mejoramos gráficamente, aparecen los días de la semana en este caso, ¿sí? Entonces, vamos a la parte gráfica, le sacamos el fondo para que el fondo sea el de la imagen en sí. Vamos a cambiarle el título, vamos a ponerle acá, reclamos por día de semana. Podemos también, vamos a sacarle este apartado y este apartado para que entre mejor. Entonces vamos al eje X y decimos que no queremos que tenga título, desaparece el título de abajo. Vamos al eje Y y le decimos exactamente lo mismo. Y ahí tenemos nuestro gráfico de día de la semana. Nuevamente pasa lo mismo que con los meses. Entonces, nuevamente podemos ir a datos y lo que tenemos que tener es nuevamente el día de la semana, el número y el nombre de la semana. Entonces, seleccionamos, decimos que ordene la columna por día de la semana, ¿sí? No por nombre. Y a partir de ahí, si le damos, debería acá descendente, ascendente, descendente y acá sí. Por nombre de la semana, perdón.
Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Lunes, martes. Acá lo que te permite en el filtrar, perdón, en el orden, te permite elegir por qué tipo si por el reclamo total o por el nombre de la semana. Entonces, nosotros si ponemos por reclamo total, lo que hace es te trae ascendentemente el que menos tiene hacia el más. O podemos hacerlo al revés, ¿sí? Descendente. Entonces, te va a aparecer primero qué día tiene más reclamos, ¿sí? Si la graficación quiere ser por día de semana en sí, no por si tiene más o menos para ver alguna curva, lo que tenemos que seleccionar es el registro, digamos, o el eje de abajo para poder utilizarlo. Entonces ponemos nombre de la semana. Ahí me quedó domingo primero, entonces lo que debemos hacer es ver la ascendente, ¿sí? Y de esa forma logramos tener un filtro personalizado de como nosotros queremos, ¿sí? No hace, digamos, esto para días, semanas, pero hay veces que hay informaciones que queremos filtrarla de cierta forma y Power BI no nos permite. La solución o el workaround sobre eso es hacer algo parecido a esto, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí alguna consulta? Ok, seguimos. Perfecto. Por último, quiere saber esta empresa el total de reclamos por servicio involucrado, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ir a ver en nuestra transformación de datos, dónde está el servicio involucrado o qué trae el servicio involucrado. Entonces, acá tenemos que el servicio involucrado trae efectivamente todo esto, ¿sí? Puede ser que tenga o no tenga reclamos, pero comúnmente trae todo esto. Entonces, o algunos tengan muy poco y demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volvemos para atrás nuevamente. Y en este caso vamos a utilizar otro tipo de gráfico. No sé, el trimap en este caso. Vamos a hacer. Y aquí, nuevamente, colocamos el total en valores y decimos que lo agrupe por, digamos, servicio involucrado. Y automáticamente nos forma este tipo de gráfico. La verdad, a veces es necesario, a veces no, pero bueno, es otro de los gráficos que te permite dentro de Power BI. Le sacamos el fondo, le sacamos el título en este caso, y quizás lo tenemos así, ¿sí? Lo bueno de este tipo de herramientas, ahí está, eso es lo que quería mostrar. Lo bueno de este tipo de herramientas, o de más que nada de Power BI, es que nosotros podemos hacer interactivo nuestra visualización sobre el reporte, ¿no? Por ejemplo, no sé, me interesa saber qué es esto. Me puedo posicionar y me dice, servicio telefónico fijo local, total de cantidad de reclamos, 5.141, ¿sí? Si lo selecciono, sobre el total del reporte me va a traer qué hace referencia a eso. Por ejemplo, lo selecciono y fíjense cómo se grisa el resto y me deja la información gráfica o más oscura sobre la cantidad o lo que hace referencia al servicio telefónico fijo, ¿no? Fíjense que hubo solamente 10 empresas que efectivamente dieron reclamos, que hubo 5.141 reclamos, como dice efectivamente acá, que los días, salvo el viernes, se mantiene más o menos estable. O sea, toda esa información que la puede consumir una persona que está del lado del negocio, que no le interesa que se datos, sino saber la información. Lo mismo con esto, lo mismo con el gráfico de torta, lo mismo con, no sé, esta barra, y así todo, digamos, se hace interactivo en cuanto a digamos, la participación de la persona en la visualización del reporte, ¿sí? Lo mismo puedo jugar con esto, la fecha, ir modificándola, etcétera, ¿sí? Después quedan algunos aspectos gráficos, como por ejemplo, no sé, ponerle título, le podemos poner un título acá, le podemos hacer tablero de control, empresa ficticia. ¿Sí? Esta es la parte menos atractiva del Power BI, que es la parte en la cual tenés que dibujar y utilizar básicamente este tipo de cosas con la natividad de Power BI. O sea, no es muy amigable en cuanto a tratamiento y demás, ¿sí?
Puedo ponerle más esto, estirarlo un poco más. Ahí. Y ahí. Le vamos a sacar el fondo. Y aquí, bueno, aquí pueden colocar lo que ustedes quieran. Pueden ser otro texto, pueden ser más gráficos y demás, pero bueno, la idea de planificarlo en el sentido de utilizar un template basado, no sé, en un PowerPoint o alguna imagen que ustedes ya tengan por default, permite que la agilidad del reporte, del armado del reporte, sea mucho más rápida, ¿no? Porque si no, hay que jugar con los bordes de cada uno de los objetos. Por ejemplo, no sé, se puede colocar un borde. Fíjense que aparece un borde, pero es cuadrado, entonces si quiero modificar ese borde cuadrado, tengo que venir a la parte de borde y agregar el color, agregarle un radio para que no sea tan cuadrado y quizás sea más ovalado o con puntas ovaladas. Y cada vez que quiero modificar algo tengo que hacer esto, o incluso, no sé, quiero que esto tenga fondo. Entonces, lo que puedo hacer es seleccionar el fondo y decir que sea, no sé, de este color y que tenga transparencia así. Esto también se puede hacer y son las herramientas gráficas que permite básicamente Power BI nativamente, ¿sí? No es muy amigable en el sentido de cómo es el tratamiento de toda la parte de diseño y demás. Por eso quizás es recomendable efectivamente realizar un template y despreocuparse de esa parte, ¿sí? Solamente utilizar la parte de los datos y demás, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna consulta? Ok. Bueno, y como último punto, quiero ver si les puedo llegar a mostrar, digamos, cómo subir un tablero, digamos, a la parte web y que lo puedan visualizar. A ver, en el caso digamos, de subir un tablero y que se pueda consumir, se necesita una puerta de enlace, que es una aplicación que la pueden descargar en sus máquinas también. Y lo que te permite es publicar el tablero a la web y visualizarlo desde la web, ¿sí? Tengan en cuenta de que si ustedes apagan su computadora, efectivamente van a perder el acceso digamos, al reporte en sí, o sea, no lo van a poder visualizar o va a tirar un error debido a que el origen de datos, que es su computadora o su PC o lo que sea, digamos, no tiene conexión con el reporte, entonces se pierde esa conexión y no se puede visualizar. Pero sin embargo, lo pueden hacer hoy mismo con su computadora. Para eso se descargan el gateway, el Power BI Gateway, y una vez que lo tienen que tener una cuenta asignada, ¿sí? Aquí ya sí hay licenciamiento de por medio, ¿sí? Necesitan tener una cuenta de Power BI Pro, y lo que hacen es, en este apartado, bueno, aparece mi cuenta, pero lo que tienen que hacer es iniciar sesión con esa cuenta, ¿sí? Una vez que inician sesión con esa cuenta, tienen que ir al apartado de publicar, ¿sí? Me dice si desea guardar los cambios, le pongo que sí, que los guarden. Y me va a decir que lo guarden a un lado, porque no lo guardé en ningún momento. Entonces vamos a guardarlo acá mismo, vamos a ponerle informe, empresa ficticia. Y lo que hace esto es guardarte un archivito tipo PBIX. Esto comúnmente cuando traten con tableros, es recomendable guardarse este archivo en algún repositorio, ya sea de Google o de Microsoft, de lo que sea, a modo de backup, ¿sí? Porque a veces los reportes fallan o se rompen y es mucho más fácil venir al PBIX, al archivito, darle doble clic, darle publicar de nuevo y el tablero nuevamente está online, ¿sí? Entonces le damos Save. Esperamos unos minutos. Y acá me aparece una ventana llamada Publicar en Power BI. Y aquí hay unas características dentro de Power BI que se llaman áreas de trabajo, ¿sí? Las áreas de trabajo son básicamente como carpetitas a nivel virtual, en el cual nosotros podemos efectivamente publicar los tableros, ¿sí? Hay empresas que utilizan una seguridad sobre las áreas de trabajo,
y no se pueden publicar en todas las áreas de trabajo, ¿sí? Pero comúnmente en mi área de trabajo, o sea, en el área de trabajo que cada uno tenga, van a poder publicar el tablero sin ningún problema, ¿sí? Entonces seleccionamos mi área de trabajo, le damos seleccionar, esperamos, y me dice que está publicando el informe empresa ficticia, ¿sí? Me dice que la operación se completó efectivamente. Entonces le doy a entendido. Me apareció, ahí está. Ah. Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a, un segundo, voy a abrir una página web y les voy a mostrar. A ver si tengo abierto el Power. Ok. Ahí está. Cuando abren apppowerA.com, en la barra home, les aparece esta pantalla, ¿sí? Y en esta pantalla ustedes se van a My Workspace y les aparece todos los tableros que ustedes tienen en ese momento, ¿sí? Les va a aparecer un simbolito que es el dataset que se trae, y por otro lado el informe. Si le damos clic al informe, efectivamente tenemos nuestro informe en una página web, ¿sí? Con la misma característica, podemos jugar, podemos decir, podemos tocar solamente esto, o sea, es la misma característica que el de esto, ¿sí? Esto lo que nos permite es, si es a nivel organizacional, con un usuario de Active Directory, entrar directamente al tablero, más que nada quizás para la gerencia y demás que no tengan que estar instalando alguna aplicación ni nada, simplemente con el link ya se ve, o en cuyo caso podemos utilizar el servicio embed, ¿sí? de Power BI, que lo que hace es, te genera un código a nivel HTML que permite que se pueda ejecutar este reporte en cualquier navegador web sin ninguna autentificación, ¿sí? Para este caso, para este apartado, que entramos a la parte de Power BI, digamos, la persona que quiera consumir mi tablero debe tener una licencia a nivel organizacional para poder visualizarla, ¿sí? E incluso yo le tengo que dar permiso, ¿sí? Compartiéndole el link internamente, ¿sí? Ahora hay un servicio que es este servicio Embed, que es otro servicio de Power BI, el cual permite compartir links o compartir reportes a personas que estén fuera de la organización. Por ejemplo, tenemos a un cliente que está fuera de nuestra organización, o tenemos a una persona, a un proveedor, lo que sea, que necesitamos que tenga acceso, pero que no tiene un usuario interno nuestro, le podemos simplemente compartir el HTTP, el link en HTML, que lo que le permite es que lo pegue en un navegador y salga funcionando. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que ir a nuestro reporte, darle embed de report y le decimos que lo publique en la web. Acá hay un disclaimer que dice que la parte que haciendo esto expones públicamente el reporte y que Microsoft no tiene injerencia sobre la seguridad de ese reporte. Es decir, la persona que tenga el HTML, el HTTP puede descargar la información o lo que sea, no se le va a restringir toda esa parte, ¿sí? Le damos que sí, le damos Publish, y aquí efectivamente nos genera un iframe para si queremos pegarlo en una página web propia, o mismo el HTTPS con la información. Le vamos a dar copy, cerramos esto, abrimos una nueva pestaña y le damos pegar. Y si quieren verlo, a ver si pueden, para que vean que ustedes también pueden. Ahí los pegué por el chat. Fíjense si pueden entrar, deberían hacerlo sin ningún problema. Tienen el acceso a este reporte que armamos e incluso fíjense que quizás mientras yo lo estoy, digamos, consumiendo, a ustedes no se ven afectados, ¿sí? Pueden consumirlo por su cuenta, básicamente, ¿sí? Bueno, no sé, hasta ahí, básicamente la idea era un poco
Les voy a mostrar que, perdón. Efectivamente, bueno, cubrimos los puntos destacados en la parte de la demo con la empresa esta ficticia Comunicar. Y la idea ahora es, si tienen ganas o si tienen alguna consulta en particular, que abran micrófono y vayamos conversando un poco sobre la situación, si así lo quisiesen. Rodri, te confirmo que se puede ver perfecto. La verdad, gracias por enseñarnos de cómo utilizar las características de esta herramienta y de cómo poder ir armando estos tableros que tan necesarios son para todos. Así que, tal como decía Rodri recién, no sé si alguien nos quiere compartir algo. Yo, en el mientras tanto, voy a ir compartiendo los correos tanto de Rodrigo como el mío para que se pongan en contacto con nosotros si es que así lo necesiten y poder ampliar más sobre este tema o sobre alguno de nuestros servicios que presentamos anteriormente. Ahora sí les dejo el espacio como para poder conversar. Gracias, ese. No sé si alguien tiene alguna consulta, incluso si hay personas que tienen alguna consulta, no sé, un poco más, que ya han trabajado con Power BI y tienen una duda respecto a ciertas cosas, nada, sean libres de comunicarlo o de consultar. Bueno, nada, no sé si ese querés agregar algo más. Si No, no, agradecerles el tiempo a todos sí. por haber participado de este workshop. Espero que les haya sido de utilidad. Seguramente en el transcurso de estos meses estaremos haciendo más de este tipo de workshops con nuevos temas. Así que los invitaremos a través de nuestras redes sociales y nuestros canales de contacto y nos gustaría mucho volvernos a ver. Así que desde ya muchas gracias. Gracias Rodri por el tiempo y nos vemos pronto. Dale, muchas gracias a todos y que tengan